Haley, parte 2. ¿Te acuerdas de Haley, la que tenía el dolor abdominal? Bueno, Haley había llevado un diario durante la mayor parte de su vida adulta, y aunque no tenía nada que esconderle a su esposo, a menudo plasmaba por escrito lo que sentía hacia él y algunos de sus conflictos. Se dio cuenta de que eso le ayudaba a procesar algunos de sus pensamientos. Haley mantuvo su diario escondido en un lugar especial, de modo que permaneciera privado. Un día, Haley llegó a casa y encontró a su esposo con el diario en la mano, extremadamente enojado con ella. Haley estaba muy molesta ante el hecho de que él hubiera leído sus pensamientos y sentimientos privados, y se enojó todavía más, porque claramente se había puesto a buscarlo. Ella lo guardaba en el armario del cuarto de huéspedes, en una caja junto con sus recuerdos de la niñez. A su esposo le molestaba que ella hubiera escrito sobre un pleito que tuvieron unos meses atrás. Haley le dijo que lo que había anotado era privado y que ella había expresado la mayor parte de lo que había escrito en el momento de la discusión. La pareja se alejó entre sí con gran enojo. Cuando Haley se tranquilizó, comenzó a tener una enorme sensación de culpa por lo que había escrito en su diario. No había dicho nada que hubiera sobrepasado los límites, pero aún así eso había lastimado a su esposo, algo que ella nunca hubiera querido hacer. Haley se disculpó con él por haberlo lastimado. Una vez más, él le dijo lo herido que estaba por los sentimientos que ella había expresado en su diario. Le dijo que él jamás tendría un diario, que no escribiría sobre ella, y que le dolía que ella lo hiciera eso. Haley abandonó de inmediato su propia sensación de traición y no le mencionó cómo se sentía ante el hecho de que él hubiera invadido su privacidad. Una vez más, Haley se disculpó. Internamente, Haley no podía entender que la había hecho enojar tanto a lo largo de los años. Se sentía culpable por su amargura y no podía identificar su causa. No podía ver que ella constantemente censuraba sus propias necesidades, así como su propia voz, a cambio de mantener feliz a su esposo. En el corto plazo funcionó, ya que había una paz en la relación. No obstante, cada pieza de sí misma que ella dejaba ir era reemplazada con tristeza y enojo, lo cual rápidamente iba deteriorando su verdadera identidad. Quiero señalar que no hay manera de vivir bajo la agresión y el control de tu pareja sin desarrollar también patrones conductuales indeseables. Esto no es algo por lo que debas sentirte avergonzada, pero sí hay que explorar y entenderlo. El enojo, el resentimiento, la amargura, la impaciencia, los cambios en el estado de ánimo, los pensamientos o conductas erráticos o compulsivos, la debilidad, las enfermedades crónicas, el aturdimiento, la ansiedad o la depresión son todas ellas reacciones comunes cuando se vive en una dinámica de abuso. Quizás has experimentado todo lo anterior. De hecho, tal vez apenas y te reconoces a ti misma y te sientes avergonzada por la persona en la que te has convertido. Trata de no ser tan dura contigo. Nadie puede ser la mejor versión de sí cuando vive en un entorno crónicamente estresante. Lidiar con el abusador. El ciclo de abuso ha sido ampliamente estudiado a medida que los investigadores han querido entender el apego que existe entre una víctima y su abusador, así como qué es lo que vuelve tan difícil dejarlo. Sin duda, la forma más poderosa en la que un abusador te mantiene enganchada a través de un proceso llamado vinculación traumática, el cual explica cómo se forma un fuerte apego emocional entre un abusador y su víctima. Cuando el abusador trata a su víctima de forma abusiva durante un largo tiempo y luego con periodos intermitentes de amabilidad o compasión, el resultado es que la víctima se desborda en gratitud y agradecimiento por su misericordia. Esos sentimientos positivos hacen que se sienta más apegada a él. Ella puede interpretar la falta de abuso como prueba de que él es una persona amorosa, amable o compasiva. Este ciclo dificulta que una víctima se libere. El abuso se asocia con el amor, en lo que se convierte en una red intrincada de emociones. Rápidamente aprendes a desarrollar las estrategias de afrontamiento necesarias para sobrevivir a tu vida con el abusador. Sientes tanta incomodidad debido a la amenaza de conflicto que probablemente lo evitarás a toda costa. Una de las formas en las que puedes manejar tu miedo a enfrascarte en un conflicto con tu abusador es intentar manejar sus reacciones. Creer que puedes manejar sus reacciones te da una sensación de seguridad, ya que te permite aferrarte a la creencia de que tú tienes algún control sobre tu destino. Esta estrategia de supervivencia prevalece en todas las víctimas como un método para calmar la ansiedad que proviene de la incertidumbre de no saber cuándo atacará el abusador y qué tan fuerte.
Existen incontables formas en las que las víctimas aprenden a lidiar con sus abusadores. Varían dependiendo de la personalidad del abusador y de cómo cada víctima aprende a lidiar con él. No obstante, existen algunas formas comunes. Andar de puntitas es un término que se utiliza para describir la vida con un abusador. Aprendes exactamente qué decir, qué no decir, cuándo decirlo y cuándo no. ¿Has tenido experiencias negativas en el pasado cuando pensabas que tenías el derecho a hablar libremente y cuando las cosas no salieron bien? Aprendiste que no era así. No vale la pena sacar a colación algo que vaya a prenderle la mecha a tu abusador, porque sabes que encontrará una forma de castigarte, gritándote, humillándote, atacándote físicamente, aplicándote la ley de hielo o alojándose emocionalmente. Ahora elige los temas con mucho cuidado, sabiendo exactamente cuáles evitar. Con el tiempo tienes que evitar más y más temas hasta que, en esencia, te quedas callada. Te vuelves una experta en matemáticas y calculas rápidamente la reacción de tu abusador. Así que ajustas lo que vas a decir para minimizar los efectos colaterales. Como haces estos cálculos casi con la misma frecuencia con la que respiras, te distraes y te olvidas de tus propios sentimientos y pensamientos. Otra estrategia de afrontamiento a la hora de lidiar con un abusador consiste en ser atractiva para él. Sabes que si quedas bien con él, eso aminora el golpe. Un paciente lo describía como prostituirse emocionalmente. Aun cuando no le creía a su esposo ni estaba de acuerdo con él, ella sabía que si le daba por su lado la vida sería más fácil. Sentía un alivio temporal, sabiendo que había evitado un estallido, pero después se sentía mal por no haber permanecido firme. Sus palabras eran muy descriptivas porque era un reflejo preciso de la forma en la que esta danza hace sentir a la víctima de un abusador. Para mantener la paz, la víctima de un abusador a menudo tiene que ceder ante él, aún sacrificando sus propios sentimientos y pensamientos. Además, probablemente tienes que justificarte demasiado en un intento por ayudar al abusador a entenderte, pensando que esto llevará a la reconciliación y la paz. Como tú trabajas muy duro para comprender los sentimientos y motivos de los demás, es natural asumir que un abusador también lo hace. No obstante, esta es una hipótesis defectuosa. Lleva a que un abusador piense que has hecho algo malo y que estás intentando justificarlo. Él va a la carga, por así decirlo, esforzándose por hacerte sentir que tus sentimientos son equivocados. Tú te quedas cuestionando la validez de ellos y sintiéndote todavía más sola en tu experiencia, creyendo que él simplemente no te entiende. Como resultado, la próxima vez te esfuerzas todavía más para explicarte claramente, pensando que si tan solo perfeccionas tus habilidades de comunicación, él comenzará a entenderte y tú recibirás el reconocimiento que tan desesperadamente ansías. El problema con todas las estrategias de afrontamiento a la hora de manejar a un abusador es que debes abandonarte a ti misma, tus necesidades y deseos, para lidiar con su reacción. No hay espacio para que los tengas, porque él no va a permitirlos. Él ve estas cosas como una amenaza para sí mismo y considera que sus propias necesidades y deseos se verán afectados si los tuyos se satisfacen. En resumen, te queda una cantidad limitada de atención y él va a asegurarse de no quedarse sin lo que necesita y quiere. Te familiarizas tanto con las prácticas de abandonarte a ti misma en la relación que no notas que utilizas esas mismas prácticas en todas las áreas de tu vida, hasta que ya no existes más. Autoestima. Como se mencionó previamente, las mujeres que han vivido con un fuerte sistema de apoyo normalmente tienen una autoestima más elevada que aquellas que no lo han hecho. Esto es resultado de saber cómo se siente ser valorada. Cuando nos sentimos valorados, tendemos a experimentar un mayor sentido de la autovalía y, por tanto, una mejor autoestima. Es mucho más probable que las mujeres que tienen confianza en sí mismas dejen una relación de abuso que aquellas que tienen niveles más bajos de confianza. El abuso es gradual, pero los intentos constantes de un abusador por debilitarte, sabotearte, humillarte, pesan mucho sobre ti. Con el tiempo no tienes tanta energía para seguir peleando la batalla, porque jamás ha resultado efectiva en el pasado. Sentirte ineficaz, crear una sensación de indefensión, lo cual alimenta tus inseguridades, te sientes impotente. Cualquier fuerza que solías tener es un débil recuerdo y ahora te ves a ti misma como una persona débil. Puedes sentirte repentinamente noqueada por tu pareja y notar que cada vez más es más difícil levantarte del suelo. Obviamente esto tiene un impacto en la forma como te sientes en la relación contigo misma y en tu fortaleza personal. Como un abusador es tan convincente en sus insultos, esto deja una pregunta constante en tu mente y te cuestiona si sus aservaciones y acusaciones serán ciertas.